Muy bien. Sí, bueno, buenos días a todos. Buenos días, Pati, bendiciones, buen día. Gracias, qué bueno. Dije a ver si me escucho, ¿verdad? Sí, fuerte y claro. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Mi nombre es Patti de la Torre y hoy tomé la libertad de escoger esta capacitación porque se me hace que es una parte muy importante que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr el éxito, ¿no? Y es importante saber cómo usar nuestros medios o los miedos que nosotros tenemos, cada uno tenemos miedos diferentes para poder lograr el éxito. Muchas de las personas también estamos hablando, bueno, hemos estado escuchando que si no, por ejemplo, si tú desapareces tus miedos, o sea, tienes miedos y tienes que desaparecerlos, vas a ser exitoso y eso es un error. Realmente el miedo tenemos que hacerlo parte de nosotros. Ese miedo es el que nos va a impulsar a hacer las cosas. Ese miedo es el que va a hacer que seamos mejores personas. Entonces, dile bienvenido a los miedos. De verdad, los miedos son los que tú eres realmente. Si tú eres una persona exitosa, es gracias a los miedos. Toda la vida o todo el tiempo estamos con miedo. Todas las personas seguimos teniendo miedo a qué, a seguir avanzando, que es las personas que queremos ir avanzando, tenemos miedo a que, pues a no triunfar, al fracaso, pero siempre, siempre, siempre hay miedos en el camino, siempre. Y esos miedos son los que te dicen quién eres tú. Si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser una persona que no tiene éxito, si tú quieres ser infeliz, si tú quieres ser feliz, o sea, todo ahí depende de tus miedos. Entonces, no es eliminar el miedo, es poder trabajar con el miedo, poder ser parte de ese miedo tuyo y poder usarlo a tu favor, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito qué es el miedo. Y si se fijan aquí dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Cuando vemos aquí, por ejemplo, que alguien nos está atacando, por ejemplo, un perro nos está siguiendo, luego empieza como que se siente uno la angustia de un peligro, ¿no? ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas cuando pasa todo eso, ¿qué hacemos? Pensamos poco. Pensamos poco. ¿Por qué? Porque no y reaccionamos mucho. ¿Qué hacemos? Pues y corremos, ¿no? Entonces, la reacción, muchas veces las personas cuando pensamos poco y reaccionamos mucho, pues hacemos decisiones que no van a un futuro mejor, ¿no? Necesitamos pensar más para poder reaccionar más rápido, ¿no? Y la gente no, realmente cuando hacemos algo que nos causa miedo, la verdad no pensamos. Y estamos haciendo reacciones que no nos van a llevar a nada. Entonces, sí tenemos que ver esa parte del miedo, ¿no? ¿De dónde viene el miedo? También es importante de dónde viene. ¿Qué hace diferente una persona a otra? ¿O qué es lo que hace que una persona tenga menos miedo que otra? Porque dicen, es que a ti no te da miedo hablar en público, es que a ti no te da miedo exponerte, es que no te da miedo vender, es que no te da miedo prospectar, es que no te da miedo, o sea, ¿pero por qué? O sea, hay que checar por qué es lo que nos está pasando o por qué hace diferente una persona a otra. Y son los paradigmas que nosotros tenemos en el pasado. O sea, porque muchas personas también dicen, ¿sabes qué? Es que si no eres exitoso, no eres feliz. Y eso es una tontería. O sea, o si tienes dinero o el dinero o la felicidad. Eso es otra tontería, porque puedes tener las dos cosas. Puedes tener dinero, puedes tener ser feliz. Entonces, son paradigmas que se crean desde chicos que te dicen, si tú no tienes esto, eres un fracasado. Si tú no estás casado, eres fracasado. Si tú no tienes hijos, eres fracasado. Si tú eres madre soltera, eres una fracasada. O sea, pero depende cómo tú veas esos paradigmas, ¿no? Y esos paradigmas, ¿qué significan? Es un patrón,
es un patrón, es un sistema de creencias. Es la manera de hacer algo. Es diferente. Cada persona hacemos una cosa o reaccionamos diferente ante una adversidad. Entonces, eso es lo que hace diferente de una persona a otra. Si nuestras creencias vienen a pura cosa negativa, que ese es un sistema educativo que nos han enseñado de chicos, a que no podemos ser ricos, a que no podemos lograr esto, o sea, es cuando nos atacan los miedos. ¿Por qué? Porque las personas también, es muy fácil, las personas hacer algo que no implique esfuerzo, que no implique sacrificio. Las personas que no implica sacrificio y esfuerzo son personas conformistas. Son personas cómodas, se le llama cómodas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que tienen un trabajo, pues saben que invierten sus 8 horas, que de acuerdo a esas 8 horas vas a tener dinero. Pero, ¿qué pasa cuando le tratas de hablar de un emprendimiento, de algo que no conocen, de algo que implica esfuerzo? Es donde empieza el miedo. No les gusta. La mayoría de las personas no les gusta. Por eso hay mucha pobreza en la vida. ¿Por qué? Por la forma de pensar de las personas. Entonces, estamos hablando, ¿qué hace? ¿De dónde viene el miedo? Pues hablamos que viene también de una baja autoestima. La baja autoestima significa miedos altos. Tienes más miedos. Entre más baja sea tu autoestima, tus miedos siguen siendo más altos. Y entre esas bajas autoestima, ¿qué tenemos? El miedo al rechazo, la timidez excesiva. Tenemos un hábito de compararse con otras personas. Siempre tienes que estarte comparando. No tienes confianza en ti mismo y no puedes reconocer tus logros. No crees en ti. No te crees capaz de hacer cosas. Eso es tener una baja autoestima. Si tú tienes una baja autoestima que no has podido es porque tienes miedos, muchos miedos que te atacan. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que lo importante es cómo veo los miedos, cómo yo voy a ver los miedos, cómo los vamos a abordar y cómo vamos a jugar con los miedos. Muchas de las personas pasa algo y ven el miedo ahí, ven el peligro o ven la sensación de que algo no les gusta y les da miedo. ¿Y qué pasa? Ignoran que existe. Yo ignoro que existe. ¿Y qué sucede? Pues te cuesta mucho avanzar y te jala el miedo para atrás. Por ejemplo, simplemente tenemos miedo a la oscuridad e ignoramos que existe. No. Y si ignoras que existe, ¿qué va a pasar? Pues te va a dar más miedo, porque eso te va a provocar más miedo. Tú tienes que aceptar que existe. Entonces, esa es una. La otra es, sé que existo. O sé que existe ese miedo. Sé que está presente. Es reconocer que tenemos un miedo. ¿Y qué pasa? Pero empiezo a pelear con el miedo. Ah, no, tú no me vas a vencer. No, no te tengo miedo. No te tengo miedo. ¿Y qué pasa? Pues tampoco vas a poder avanzar, porque a veces vas a gastar el doble de energía y ni vas a ir para atrás ni para adelante. Unas veces vas a ir para atrás y otras veces vas a ir para adelante. ¿Por qué? Porque estás luchando contra eso y no es luchar contra eso. Ni tampoco es ignorar ese miedo. Lo importante es sé que existes, lo acepto, sé que tengo ese miedo y lo voy a usar a mi favor. ¿Sí? Y voy a caminar contigo. Estoy en un lugar oscuro, sé que existe, me da terror la oscuridad. Pero hay que pensar, bueno, a lo mejor la oscuridad me hace dormir mejor, sin tanta luz. A lo mejor la oscuridad me hace que tenga más paz.
O sea, siempre buscar, o sea, camina con él. Camina con el miedo. Haz que ese miedo sea parte tuyo. Entonces, cuando nosotros sabemos reconocer nuestros miedos, es cuando nosotros tenemos una acción. Pero si nosotros ignoramos que existe un miedo, no vamos a avanzar. Si peleamos contra ese miedo, tampoco vamos a avanzar. ¿Y qué pasa? Los diferentes miedos que existen. Muchas personas tienen miedo a no ser aceptado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, por eso muchas personas, por ejemplo, hay personas que están dentro de un ciclo de personas, por ejemplo, de entorno, que todas traen carro. Y ella quiere tener carro para estar dentro de ese ciclo, de ese ciclo social. ¿Para qué? Para sentirse aceptado con las personas. O sabes que la mayoría de las personas traen extensiones. Ah, yo tengo que tener una extensión en mi cabello, verme bonita, o sea, porque yo me tengo que sentir aceptada. Entonces tú tienes que reconocer a que tienes ese miedo. Pero gracias a ese miedo hiciste algo para ser aceptado. Otra de las cosas es miedo al sexo opuesto, al ser rechazado. También hay que reconocer que muchas personas dicen, ah, mejor sola que mal acompañada. Es una barrera que se pone uno. Pero realmente hay que reconocer porque tienes miedo que a ser rechazado. A lo mejor te dañaron, te lastimaron, ya no quieres sentir eso. Y por eso rechazas. Tú rechazas a las personas y alejas a esas personas. En caso contrario, deberías de verlo del lado positivo. Tengo miedo al sexo opuesto, pero ¿qué tal que esa persona de verdad me haga feliz? ¿Qué tal que esa persona me ayude a caminar juntos? Entonces, eso es caminar con él. Porque si tú sigues rechazando, ignorando que ese miedo existe, pues es lo que te provoca la felicidad, la infelicidad, o los éxitos o los fracasos en tu vida. El otro miedo es miedo a la verdad. Por eso las personas mentimos, porque nos da miedo la verdad. Nos da miedo porque la verdad sí pesa. Y a veces las personas no somos capaces de decir la verdad, por eso mentimos. Entonces, tratamos de evadir lo que es la verdad. Y por eso mentimos. Otra de las cosas es miedo al fracaso. Va dentro de, pero fíjense nada más, la forma de pensar de una persona y otra, es como vemos el miedo. Las personas exitosas, el miedo al fracaso es muy bueno. ¿Por qué? Porque saben que es una oportunidad. Cada vez que fracasan las personas es porque hay una oportunidad a ser mejor. Porque cada miedo que se te presente en la vida es para que tú venzas eso y logres ser mejor persona. Entonces, las personas que tienen, porque muchas personas emprenden un negocio y fracasan, se dice, ellos piensan que están fracasando, porque por los paradigmas anteriores que la gente negativa que tenemos alrededor, la gente tóxica que tenemos alrededor, es que no, tú no le hiciste. Ve, no supiste y no hiciste nada. O sea, y te sientes fracasada, que no le hiciste. Pero si tú pensaras que ese miedo al fracaso te va a impulsar a ser mejor persona, a lograr más cosas, pues agárrate de ese miedo. Y eso es una oportunidad más. Entonces, estamos hablando a miedo a cambiar por el sacrificio. Lo que yo comentaba, muchas personas no quieren emprender. ¿Por qué? Porque tienen miedo a cambiar. Porque sabes que todo éxito hay cambios en ti. Tiene que haber un cambio, hay un sacrificio, hay un pagar un precio. Y las personas viven ¿de qué? Del confort, de la comodidad. Les encanta vivir en la comodidad a todo el mundo. Pero el éxito hay que sacrificar, hay que pagar un precio. Hay que hacer cosas que no queremos hacer, que nos disgusta a veces hacer, ser disciplinados. Hacer hábitos que no estamos acostumbrados a hacer, que nos incomodan. Eso es.
La otra es miedo a ser pobre, pero también al dinero. Personas dicen, ¿sabes qué? Prefiero ser feliz que tener dinero, ¿no? O sea, buscan la felicidad con el dinero. Y es que no. O sea, puedes ser millonario y puedes tener dinero. O sea, y ser muy feliz. Puedes tener las dos cosas. Es tu forma de ver las cosas. Entonces, ahí también tenemos que trabajar sobre eso. Miedo a ser diferente. Por eso muchas personas vestimos diferente que los demás. Porque no quieres ser rechazado. Porque personas no salen a la calle a lo mejor con vestidos de colores rosa, morados, azul. ¿Por qué? Porque le dan miedo a ser rechazados. Sea auténtico. No te dé miedo, sea auténtico. ¿Y por qué haces eso? De miedo a ser diferente, porque no vas a ser aceptado en el club social, la gente no te va a ver bien. Que si yo uso pantalones ajustados, no, me van a criticar, blusas que ajustadas se me van a criticar. O sea, tú sé lo que tú eres. Ese es un miedo que tú tienes. Que si me gusta vestir de a lo mejor un traje sastre con unos tenis, pues ¿qué tiene? Eres tú. A ti eso no te debe de importar. Tú tienes que trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, ¿miedo de qué? De ser. Entre ese miedo de ser, ¿qué? De ser mejor persona, de ser más exitoso, de cambiar muchas cosas de nosotros. Tenemos miedo a ese ser, a hacer cambios en nuestra vida. Miedo a no lograr qué, lo que nosotros nos proponemos. Empezamos a tener miedo que a las consecuencias también para lograr, porque cuando nosotros queremos lograr algo, siempre hay consecuencias, siempre va a haber consecuencias, cosas que a veces no nos van a gustar, por eso tenemos que seguir, y muchas personas mejor evitan, mejor ignoran que existe ese miedo y mejor no hacen nada. Miedo al éxito. Tienen miedo al éxito porque no creen. ¿Tienen miedo a qué? A ser millonarios. Y dentro de eso, pues estamos hablando miedo, pues al miedo. Todos estos diferentes miedos podemos evitarlos, pero para eso hay que reconocer cuántos tipos de miedos hay. Hay que buscar las herramientas necesarias para cambiar este juego de miedos. Tenemos que buscar qué es lo que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para cambiar esos miedos y hacerlos fortalezas dentro de nosotros. Y estamos hablando que hay un miedo paralizador. ¿Qué es ese miedo paralizador? Pues que implica riesgo. Por ejemplo, una persona que está trabajando, vamos a suponer, no trabaja en una empresa, le va bien económicamente, trabaja sus 8 horas, le da su dinero, y llega el compadre y le dice, compadre, oiga, vamos emprendiendo algo. Usted quería ser panadero, vamos haciendo una panadería. ¿Y qué pasa con esa persona cuando le dice, ¿a qué es la panadería? Pues le implica un riesgo, porque sabe, empieza el temor, empieza el miedo, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque va a implicar pérdida de energía, porque le va a tener que invertir cosas, y eso es lo que no les gusta a las personas, ¿no? Va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque hay que pagar y sacrificar cosas. Entonces, hay un desgaste emocional, energía también. ¿Por qué? Porque va a trabajar un poquito más. Y que hay un estrés excesivo. Y claro que a esas personas no les encanta eso. Y por eso el miedo empieza a paralizarlos y no hacen nada. Cuando tu sueño, por ejemplo, cuando tú quieras lograr algo o emprender un negocio, que es tu sueño, pero te ataca el miedo. Es que no sé cómo hacerlo. Es que no sé vender.
Pero quiero decirte algo, cuando tu miedo es 3 veces más grande que tu sueño, déjame decirte que tu miedo va a vencer ese sueño y no vas a lograr nada. Pero ¿qué tienes que hacer? Muchas veces estamos hablando que la mayoría de las personas están en la comodidad, que si los hace feliz, qué bueno, ¿no? La comodidad, el conformismo, qué bueno que los haga feliz, pero si no te hace feliz, empieza a pensar por qué y trata de que ese miedo que tú tienes, cualquier miedo que tú tengas, tienes que hacer que ese miedo se haga mucho más grande todavía. Y busca propósitos y cosas que te hacen accionar. Por ejemplo, si te da miedo emprender, pero sabes que este emprendimiento te puede ayudar a lograr, a tener una solvencia mejor, a tener más tiempo con tu familia, empieza a buscar esas razones por las cuales tú quieres hacer. ¿Por qué no? Miedo a no tener tiempo completo para tus hijos. Eso es más fuerte todavía. Haz que ese miedo se haga más grande, que se haga un monstruo. Miedo a ser esclavo toda la vida, de ser empleado, eso es ser un esclavo. Empieza a creer, a saber todo lo que puede pasar si tú no haces un cambio, si tú dejas que ese miedo te venza. ¿Te gusta vivir donde vives? ¿Te gusta estar donde estás? ¿En qué trabajo estás? ¿Te gusta lo que tú ganas? Si tú te gusta lo que tú ganas y donde vives, entonces yo no tengo nada que decirte, está bien, estás en la comodidad y te hace feliz eso. Pero si no te hace feliz, empieza a hacer que ese miedo se haga más miedo. Bueno, y si no lo hago, no puedo lograr esto. Si no lo hago, no voy a tener el dinero que yo quiero. Si no lo hago, no voy a poder darle esto a mis hijos. Si no lo hago, no me voy a sentir realizada o realizado. ¿Qué es más fuerte? Y ese miedo paralizador, ¿qué hace? Pues te va a paralizar a hacer algo en la vida. Y cuando haces que ese miedo se paralice, pues no haces nada, porque te da miedo. Todo lo que hacemos en nuestra vida, si nosotros, por ejemplo, las personas que se quieren casar o se casaron, es porque tenían un miedo a estar solos. Por eso buscan en la otra persona ese miedo que los reemplaza a esa soledad. Entonces, todo. Si una persona tiene miedo a tener hijos, ¿qué hace? Buscar que ese miedo se haga más grande. ¿Por qué no? Si tengo hijos, voy a ser mejor persona, voy a ser mejor padre. Empiezas a ver, y ese miedo se va haciendo más grande, y ese miedo grandote es el que va a comer al otro miedo. Entonces, no seas de las personas que tienen ese miedo que paraliza y no te deja avanzar. Hay otro miedo que se llama el distractor. Ese es muy normal que exista aquí, ¿da? ¿Qué pasa? No te sabes que existe ese miedo, sabes que estás trabajando, estás haciendo las cosas, pero te distrae. Siempre estás buscando otros miedos. Quizás no es tan grande ni tan importante para ti ese miedo. Y aparecen nuevos miedos. Estás haciendo el negocio, todo bien bonito, tú ya estás trabajando, estás prospectando, estás invitando personas y luego ¡pum!, te distraes. ¿Y qué pasa? Es que mi hija acaba de entrar a la universidad. ¡Pum!, ya te distrajo. Es que mi esposo, vamos a ir de vacaciones. ¡Pum!, ya te distrajo. Entonces, es un miedo distractor. También ese miedo no te va a dejar hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no llegas a tener un enfoque. Porque no te enfocas.
no estás enfocándote, te distrae todo, no son contundentes, no son congruentes, no hay constancia. Pregúntate, ¿tienes ese miedo distractor que siempre dices que sí quieres hacerlo? Ay, sí, sí quiero hacerlo, lo quiero hacer, lo quiero lograr, y siempre hay algo más importante que te distrae de tu propósito. Y eso se le llama el miedo distractor. ¿No te da miedo? O sea, no te da tanto miedo, pero sí te paraliza. O sea, ¿qué hace? Te hace ir, sí, sí quiero, ah, no, siempre no, sí quiero, no, sí quiero, no, y no avanzas. Y eso es un miedo distractor. Identifica cuál es tu miedo, qué es lo que está pasando que no te deja avanzar. Pero el más importante de todos es el miedo movilizador. ¿Cuál es ese? Ese es el que más me encanta, que hace que en los negocios de redes de mercadeo hagamos esto, porque ese miedo a que a ser exitoso, todo está en el ser, todo está en el ser. Si tú quieres ser más exitoso, si quieres ser mejor persona, si quieres ser más familiar, si quieres ser menos estresado, tal. Si no quieres ser reconocido, o sea, más bien es el miedo a no ser reconocido por las personas, miedo a no triunfar, miedo a no impactar personas, miedo a no cambiar la vida de otras personas. Ese miedo es el que te va a hacer mover. ¿Por qué? Porque tú quieres ser mejor. Y como tú quieres ser mejor, cada día quieres ser mejor, ¿qué va a suceder? Entonces ese miedo se convierte en algo grandísimo que se come al otro. Y por eso las personas te hacen accionar. Ese miedo te hace accionar, te hace reaccionar. Entonces, todo está en el ser. Ese miedo conviértelo en algo del ser. Y cuando descubras tus miedos, descubrirás tu propósito. ¿Por qué es eso? Acuérdate que los miedos nos van a ayudar a ser mejor persona, a vencer esos miedos y a ser mejor en todo. Y vas a descubrir de qué estás hecho, a qué viniste aquí al mundo, por qué vine a la tierra, porque todos tenemos un propósito en la vida. Hay que descubrirlo. Hay que descubrir tus habilidades, tus fortalezas. Trabaja sobre tus fortalezas, no sobre tus debilidades. Esas debilidades, pues es un miedo. Déjaselos a los otros. Por eso júntate con otros. Porque tus fortalezas, acuérdate, tú vas a trabajar sobre tus fortalezas, pero gracias a este tipo de negocios, lo trabajas con otras personas que tienen lo que tú tienes de debilidad, la otra persona tiene esa fortaleza. Y eso hace que logres todo esto. Entonces, descubre tus miedos. Empieza a hacer una lista. Siéntate y empieza a hacer una lista de qué tienes miedo, a qué tienes miedo. Empieza a tener ese miedo y empieza a crear ese miedo más fuerte todavía. ¿Qué pasaría si no lo haces? Y cuando tú tengas todos esos propósitos o metas o algo que te conecte a ese miedo, que sea mucho más grande que tu miedo, es cuando empiezas a lograrlo. Entonces, no le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo a nada. La verdad, hay 10 técnicas para jugar con nuestros miedos. ¿Qué significan esos? Una, descubre tus miedos y enfréntalos. No los evadas, no los ignores, enfréntalos. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu miedo a no ser en la vida? Eso es, el ser. ¿Cuál es tu miedo en tu vida? ¿Has pensado eso? Otra, capacítate para reducir y empoderarte a través de los miedos. Las capacitaciones son importantísimas. Tienes que empezar a capacitarte, educarte, buscar alternativas, estrategias para ayudarte a qué? A vencer esos miedos y hacer esos miedos parte de tu fortaleza. Por eso te vas a empoderar de esos miedos,
porque ese miedo que te debilitaba es el que te va a hacer fortalecer. Hay que leer más, estudiar más, ser auténtico, sé tú mismo. Despreocúpate del sistema, que mi esposo dice que eso no sirve, que porque eso es un fraude, o que si tú no llegas a tener dinero de aquí a 2 meses, llegas a los 100,000, pues entonces eres un fracasado. Despreocúpate de eso, o sea, de verdad, preocúpate por ti, por estudiar, por educarte. Si no tienes carro, eres fracasado, lo que sea. Si no tienes casa, no eres feliz. Por favor, evita esos comentarios. La felicidad no está en algo material. Deja de pensar como el sistema. Por eso es importante que quitemos todos esos paradigmas que tenemos en el pasado que no nos dejan avanzar. ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué? Porque en el pasado me hicieron eso. Porque hay personas, por ejemplo, les da miedo el mar. Pues a lo mejor en su juventud estuvieron chicos, a lo mejor se iban a ahogar y les dio miedo ya el mar. Pero ¿qué debes de hacer? Vencer el miedo. Es enfrentar el miedo y hacerlo parte de ti. ¿Qué dices? ¿Me da miedo el mar? Pues me meto al mar y veo las cosas positivas que puedo ver, que puedo sacar de ahí. ¿Sí? Aléjate de gente tóxica. Corre de los miedosos, porque los miedosos son tóxicos, no son exitosos. De los que te juzgan. Cambia de círculo social. Júntate con gente bien, júntate con gente exitosa, júntate con gente positiva. Busca gente que te quiera y que sea positiva. Ríete del fracaso. Nadie es exitoso sin fracasar. Todos pasamos por un montón de cosas. Y estamos en el proceso. Seguimos fracasando y seguimos fracasando, pero ¿saben qué? Esos fracasos son oportunidades que nos hacen mejor. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que no hice? Que no logré eso. Entonces yo tengo que cambiar cosas mías. Tengo que cambiar para ser mejor. Tengo que hacer esto para ser mejor. Tengo que hacer lo otro para ser mejor. O sea, todo está en el ser. Entonces esos fracasos a mí me hacen, por eso decimos, bienvenida a las adversidades, bienvenida a las adversidades, porque eso nos va a impulsar a ser mejor cada día. La gente se muere, mucha gente se muere sin vivir cosas que querían hacer. Mucha gente está en el panteón y ahí están enterrados sus sueños porque no fueron capaces de vencer ese miedo, porque nunca creyeron que podían hacer cosas. No seas de esas personas, no seas de esas personas que se mueren sin vivir y lo que quieren lograr. Porque en esta vida venimos a transformar, a ser mejores, a dejar un legado, de verdad, y todo está en el ser. Ten un equipo de amigos, mentores, coach y profesionales acompañándote en esta nueva travesía. Busca, ya habíamos dicho, eso tienes que empezar a busca ese tipo de personas. Y si no las tienes alrededor tuyo, si no las consigues, que digan, yo no conozco gente millonaria, yo no conozco gente positiva, no te preocupes, todo ahorita las redes sociales es buenísimo. En YouTube hay muchísimas personas millonarias, positivas, que te van a ayudar a entrenarte y motivarte todos los días. Busca ese mentor todos los días, busca esas personas, busca ese equipo de personas positivas que te ayuden a ser mejor persona para que tú logres lo que tú quieres. Haz lo que sea, sabes hacer sin importar las consecuencias. Busca cuáles son tus fortalezas y trabaja en ellas. Sácale jugo a tu fortaleza. No te importe, que no te importa lo que suceda, pero tú trabajas sobre ellas. Cuando te animes de verdad a hacer lo que sabes hacer, te impresionarás de la felicidad que te dará. ¿Por qué? Porque te vas a sentir autorrealizado. Te vas a sentir alguien que aportó algo a la vida, que alguien hizo algo.
Y una persona cuando se siente que aportó algo a otras personas es algo maravilloso lo que se siente, ¿no? El ser aporte de algo, a transformar a lo mejor la vida de otra persona. Dicen, si no eres macho, hazlo junto a muchos. ¿Qué significa esto? Pues hay personas que no les gusta emprender solas. No te preocupes, o sea, si no te gusta emprender sola, que te da miedo, el hacerlo sola, invita a alguien. Y junto con ellos, los multiniveles son para eso, o sea, los multiniveles no lo haces solo, lo haces con el equipo. Por eso se refiere, si no eres macho, hazlo junto a muchos, busca. Y pues intenta, falla, no importa, y gana. ¿Qué pasa? Nunca se rindan, ¿sí? Nunca debemos de rendir. Y por último, pues no permitas pasar un solo día sin tomar en cuenta las 9 anteriores técnicas. Siempre ponlas en práctica, todas empieza a poner en práctica. Y disfruta de tus miedos. Disfrútalos, gózalos. Dile, gracias, miedo, que estás aquí, porque sé que me vas a hacer mejor cada día, me vas a transformar en mejor persona. ¿Y qué es el éxito para ti? Es reducir la mayor cantidad de miedos en tu vida. Eso es el éxito. Cuando reduzcamos esa mayor cantidad y ese miedo que tú tenías al principio ya no se convierte en miedo, vas a ir reduciendo, no lo vas a eliminar, lo vas a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo parte de ti. Y por último, dice, siempre déjate esas palabras. Si yo no tuviera o no existieran los miedos, o si yo no tuviera miedos todos los días, si yo no estuviera con miedos cada día, la verdad no fuéramos las personas que somos. Entonces, muchachos, bien, muchas gracias. Espero que les haya ayudado esta capacitación y trabajemos sobre esos miedos. No sean miedos para que se paralicen, sino que sean movilizador. Busquen ese miedo, analicen sus miedos que tienen y vamos sobre el éxito, ¿no? Gracias a todos. Gracias, Pati, gracias. Esos miedos hay que enfrentarlos. Muchas gracias. La verdad es que no seríamos lo que somos si los miedos no nos hicieran crecer. Los miedos están para eso, para enfrentarlos. Para eso los inventó Dios. De otra manera, no habría nada que nos hiciera crecer. Todo estaría cómodo, todo estaría a la mano, todo estaría bien sencillo. Pero ¿qué tal cuando vences un miedo? Te haces de otro tamaño. Muchas gracias, Pati. Un abrazo. Muchas bendiciones y ánimo. Ánimo. Esa energía para arriba. Un abrazo. Adelante, equipo. Buenos días, Pati, buenos días. Excelente, excelente. Empezando con pie firme esta semana y sin miedo.